Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este viernes 28 de noviembre del 2025 con 23 grados Celsius aquí en la Julia, Distrito Nacional. Hoy es Black Friday, viernes negro, ventas a todo dar, en todos lugares, ofertas, muchísimas compras esperadas, muchísimos molongos gastados. Ahorita les voy a presentar algunos detallitos de estratificación de ingresos, quiénes van a comprar, cómo se proyecta, cuántos millones de personas, etcétera, etcétera. Pero quiénes son los más propensos, cuál es la propensión marginal al consumo que tendrán los diferentes, por lo menos 3 segmentos en función de sus ingresos: $50,000 para arriba, $50,000 para abajo, 100,000 hacia arriba, etcétera. Ahorita les presento algunos datitos interesantes que pude recabar, pero por lo general, y es costumbre, en esta época, para este Viernes Negro, se tienen previsto muchísimas ventas. Hay sus fraudes. Las autoridades aquí en Estados Unidos, en muchos sitios, siempre los denuncian porque se hacen anuncios engañosos para atraer y confundir a la población, a los consumidores, y luego le meten gato por liebre. En las instituciones de regulación y de supervisión, pues ahí tienen siempre una buena entretención, porque por lo general lo hay. Imagínense ustedes. La gente siempre trata de buscar el camino más corto, y el fraudulento siempre ejerce. Es como el cuentito aquel de la tortuguita y el alacrán. Su naturaleza. El que es torcido siempre es torcido, señores. Árbol que nace torcido nunca su rama endereza. Pero las autoridades, lo importante es que les den seguimiento, que sancionen a los que hagan esas acciones fraudulentas, engañosas, de toda índole. Hay cantidad, usted no se imagina. Pero las más frecuentes es que te promocionan un artículo, un producto, y te meten un gato por liebre. Entonces, bueno. Pero nada, no gaste todos sus chelitos, mantenga su clavo ahí, como dicen, porque también no se puede alocar. Pero la gente sabe, uno sabe que la gente tiene siempre demasiadas necesidades insatisfechas, y aprovechan estos especiales, estas reducciones, que a veces son importantes, a veces son más bulto que otra cosa, porque en ocasiones lo que hace es que te suben los precios, los inflan antes de, en cierto periodo, para después decir, lo bajé un 25%. Si estaba en 20 y me lo ponen a 15, me bajaron un 25%. Pero era 15 que estaba, lo que te lo subieron artificialmente unos días antes para que tú te vayas con el amague, como decíamos en básquetbol. Bueno, pero es importante, Black Friday en Estados Unidos, la gente haciendo fila en los grandes centros y en los centros comerciales para comprar cosas que tenían previstas. Bueno, también muchas informaciones de Estados Unidos. Hubo una agresión de un anormal ahí, de esos. Resultó ser uno de esos afganos. Cuando la retirada tumultuosa de las fuerzas norteamericanas, hay muchos afganos que colaboraron con los norteamericanos en la lucha contra los talibanes, sí, correcto, y le dieron estatus, acogida en Estados Unidos. Otros lo fusilaron y no pudieron salir y se quedaron ahí, y sabrá Dios qué será de su destino. Bueno, pero una de esas personas, como pudo haber sido de cualquier otro sitio también, pues ametralló ahí a unas personas de la Guardia Nacional. Murió una joven militar, y ya el presidente Trump anunció que 500 militares más para fortalecer otras cosas en la militarización de las ciudades que está haciendo. Eso le dio otro más sentido. Ha hablado de otras cosas, acusa como siempre al gobierno pasado. Sin embargo, el que empezó a negociar con los talibanes antes de salir en el 20
realmente fue presidente Trump y le dejó el lío armado, que lo manejaron totalmente horrorosa, de manera horrorosa realmente esa administración del presidente Biden. O sea que Trump tiene razón también cuando critica, pero realmente él fue que empezó a negociando eso, esa retirada de tropas de los Estados Unidos de Afganistán. Bueno, a partir de ahí ha dado declaraciones, se han hecho muchísimos anuncios en términos migratorios, que se va a restringir lo de la doble nacionalidad, algo así creo que es. El TPS, Temporary Protection System, que se le aplicaba a Venezuela, a Haití, se los ha retirado. Deja ver si sigo recordándome de qué otras cosas. Hablaban ahora de que inmigrantes de países de tercer mundo no van a ser aceptados. Hoy leí como que algo rápido sobre eso. O sea, hay muchas cosas que están sucediendo. Un gobierno bastante complicado que siempre tiene una... Recuérdense de aquel documento que se llamó Project 2025, el Proyecto 2025. Ahí están dichas muchas cosas de las que están siendo ejecutadas, que primero se negaron porque no convenía políticamente, pero después hemos visto en la práctica que sí era parte de un playbook, de un manual de operaciones que está siendo ejecutado punto por punto de desmonte del gobierno federal y de todas sus instituciones, y lo hemos visto en muchísimos casos. Obviamente, eso tiene sus implicaciones y una de ellas las vimos en las elecciones que pasaron el 4 de noviembre fue, exactamente. El 4 de noviembre hubo elecciones y ustedes saben lo que sucedió en Estados Unidos. Fueron elecciones adelantadas en California, en Virginia, en New Jersey, fueron pelas, y en muchísimos otros lugares, y en selecciones de representantes, no necesariamente gobernadores, hasta de instituciones de control y regulación y supervisión, realmente los barrieron. O sea que todo tiene sus consecuencias. El tema Rusia, Ucrania, el enviado se mandó a Witkoff. Ahorita vamos a comentar de eso. Hay declaraciones de Putin, yo veía un discurso de él, tengo que hacer algunos comentarios, pero lo vamos a hacer en la parte final, en la parte internacional, porque hoy ayer nos referíamos al acuerdo anunciado del uso de las bases, de la base aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de las Américas por parte de la Armada Norteamericana. Y yo decía, no sé, yo no domino esos temas jurídicos, no es mi expertise, no voy a señalar. El gobierno dijo que se hacía en función de esos acuerdos. Por cierto, ya hoy la prensa los trae, les voy a detallar lo que se recoge en la prensa, de en qué consistían los acuerdos y qué. Pero planteábamos nuestra posición al respecto. Y obviamente no podía ser que el gobierno así flagrantemente fuera a hacer algo que no tuviera el paraguas, como yo decía. Pero habían otros aspectos muy importantes a considerar y a tomar en cuenta. Pero cuando el presidente decía que eso fortalecía la soberanía, yo decía, no, pero tanto así no, porque no nos van a reírse, eso es como reírsele en la cara a uno, al contrario. Por cualquier lado que se quiera coger, tomar, eso no fortalece la soberanía, sino todo lo contrario. La parte de la supervisión, que la aprobación, que lo de aquí, que la DEA, que el Ministerio de Defensa, dije, eso no es verdad, aquí nadie se atreve a decirle nada ni a hacer. ¿Quién ha dicho? Y hasta hice un ejemplo como a tipo de chiste, de aquel astronauta norteamericano y uno de por ahí que buscaron del tercer mundo, que viajan, lo mandan en el cohete, que un astronauta acompañando al otro, y cuando el otro iba a ponerle la mano a los, le daba un manotazo, deje eso ahí, no ponga mano. O sea que nada más fue una pancarta ahí prácticamente, y cuando bajaron de allá llegó el otro con la mano toda colorada de los manotazos que le daban. Así va a pasar aquí. No es verdad que ningún defensa, ni la DNCD, la DEA manda en la DNCD. Y cuando tienen que venir a buscar a alguien, vienen y lo buscan, porque la DNCD aquí no busca a nadie. Bueno, yo hice esas salvedades
y decía, como quiera que sea, hay un aspecto. El gobierno norteamericano es el gobierno más de mayor incertidumbre que hemos visto en la historia prácticamente. Cuando han pasado por ahí estadistas, nunca habíamos visto que hubieran pedido ese tipo de cosas. Vamos a ver en qué consisten los acuerdos firmados, eso sí. Pero cuando a Balaguer le pidieron campos de refugiados, se negó. Y digo, ahora estamos dando los aeropuertos. Si nos piden campos de refugiados, nosotros se los vamos a dar. Estoy poniendo, ¿verdad?, el ejemplo. Nosotros estamos prestando nuestros espacios aéreos, nuestros aeropuertos para reabastecimiento y todo lo que eso implique, pero ¿a cambio de qué? Nos bajaron los aranceles que nos pusieron los otros días. O sea, eso eran mis argumentaciones. Y luego decía también, como que al final, más o menos algo así, que al final del día, así como por ejemplo a Leonel Fernández le queda per seculum seculorum para toda la vida el haber impulsado la Constitución del 2010. Se modificó por Danilo en el 15, se modificó los otros días por Abinader, pero la del 10 es la Constitución. Aquel se hizo para reelección, para la reelección, y en esta para la no reelección. O sea que eso fundamentalmente no han hecho ningún aporte, sino esa Constitución que todo el mundo reconoce, siempre se va a reconocer eso. A Leonel Fernández le van a reconocer, digamos, también, estoy poniendo como cosas así emblemáticas, el haber hecho acuerdos con Cuba, que teníamos relaciones informales, muy comerciales y eso, desde Balaguer, pero formales, diplomáticas, no las tuvimos. Leonel fue quien las impulsó. A Danilo le va a tocar indiscutiblemente, aunque haya tenido que soportar las repercusiones de los norteamericanos, quizás por el manejo que se dio en el caso con Taiwán u otras cosas que quizás uno no conozca, el haber establecido relaciones con China, una potencia mundial que obviamente, ¿por qué otros pueden tener relaciones si nosotros no? Si nosotros somos una nación soberana, aunque en estas cosas, haciendo este tipo de asuntos, realmente ponemos en entredicho, en cierta medida, a pesar de que tenga el soporte y el paraguas de esos dos acuerdos firmados previos. Esos eran mis comentarios. Digo, bueno, pues vamos a meternos en la OTAN, y yo apoyaría que nos incorporemos a la OTAN, a ver si peleamos contra Rusia, qué bueno. Yo ponía ese tipo de cosas porque al presidente Abinader le va a quedar para toda la vida en su gestión esta situación. Y lo que aún de ahí se derive, porque el discurso y la venta de las acciones es contra el narcotráfico y todos lo apoyamos. Pero por detrás también hay un conflicto con una nación hermana, con un patán que la gobierna, que se robó las elecciones, ¿verdad? Que todos sabemos que es un gobierno delincuencial y todo lo que tú quieras, pero hay un estado de cosas a nivel de leyes internacionales que tampoco es que tú puedes ir a hacer y deshacer en otros lugares, porque ¿quién te dio esa potestad? Entonces, hay muchas de esas cosas, pero al final del día, esta cosa que hizo ayer el presidente le va a quedar marcado. Como cuando Hipólito mandó los efectivos allá a pelear a Irak, a hacer bulto, que vinieron todos enfermos de allá con post-traumatic disease, desorden postraumático se llama en la guerra, en ese tipo de cosas. Vienen locos de por ahí, porque no es fácil que te estén cayendo una bomba, tú nunca has estado peleando en esa cosa. Bien, eso era lo que yo decía ayer, pero claro, dejaba a la discusión de los especialistas lo de la legalidad, constitucionalidad o no de ellos. Entonces es bueno conocer detalles del acuerdo firmado por Balaguer y ampliado por Hipólito Mejía. El que se firmó en el 95, el presidente Balaguer, 95, era para interdicción marítima, las lanchas rápidas, los barcos y ese tipo de cosas, si se metían a territorio nacional, pudieran los que los perseguían poder entrar y un sinnúmero de cosas. Entonces, cuando Hipólito se amplió a la parte aérea, si están persiguiendo una avioneta, ustedes se acuerdan, aquí hubo que comprar los Tucanos, tanta bobería que se habló y se desaparecieron los vuelos por los Tucanos, pero aquí no se reconoce ningún mérito nunca, porque todo aquí es interés político, politiquero.
Usted no va a ver una persona reconociendo nada del gobierno del presidente Abinader. Sí, o sea, y tiene cosas que se le pueden reconocer, pero eso es esa es la costumbre nuestra. Y entonces tampoco se le reconoce a Leonel, ni lo bueno que pudo haber hecho Danilo, e Hipólito, o Balaguer, etcétera, ¿entiende? Entonces no debe ser así. Bueno, pero el punto es que se amplió cuando el presidente Hipólito Mejía al espacio aéreo, al uso de los aeropuertos. Entonces, el acuerdo de interdicción se llamaba Marítima y Aérea en el 95, que se firmó por el presidente Balaguer. Y en el gobierno de Hipólito 2003, se amplió. Y dice, y bajo ese paraguas es que el gobierno actual firmó ese acuerdo con el secretario de Defensa, el secretario de Guerra de Estados Unidos. Ahí se extendió y dice, el gobierno dominicano podrá permitir previa notificación el aterrizaje y la permanencia temporal de aeronaves del orden de los Estados Unidos en aeropuertos con fines de dominicanos, con fines de reabastecimiento de combustible, suministros, asistencia médica, reparaciones menores, meteorología y otras logísticas a propósito de esos fines. El gobierno dominicano permitirá a las aeronaves sobrevolar por encima de su territorio y sus aguas cuando participen en operaciones de la fuerza del orden. Si están persiguiendo una lancha, etcétera, y tienen que entrar, pues eso está permitido bajo ese acuerdo, se entiende. Y el uso de los aeropuertos para esos fines. Tampoco, pero no podrán poner en peligro la vida de las personas a bordo ni la seguridad de las aeronaves civiles. Fíjense que aquí hay un problema, porque la Lanza del Sur, esa operación que el presidente Trump ha dado instrucciones y se está ejecutando, ya llevan más de 20 objetivos militares, lanchas, submarinos, sumergibles, etcétera, que presumiblemente llevan droga. Dicen que llevan droga, salen de las costas, de La Guajira, de Colombia, de Venezuela, de allí, de donde salgan, y la están bombardeando. Y yo diría un submarino, un sumergible, que ande por ahí, que no es un sumergible oficial del gobierno, de ningún gobierno de un país, obviamente que lleva droga. Pero hay un Estado de Derecho y hay un sinnúmero de cosas. Hasta en Estados Unidos se está discutiendo la legalidad de esas decisiones. En Estados Unidos, ellos tienen sus leyes. El Congreso, el Senado es que aprueba los actos de guerra contra naciones, contra otra nación. Entonces, ya ustedes ven, en este acuerdo habla de que no se podrá poner en peligro la vida de las personas a bordo ni la seguridad de las aeronaves civiles. Sin embargo, las acciones que está tomando el gobierno en cuanto norteamericano, en cuanto a ese esquema, no estamos diciendo que estén bien ni que estén mal. Yo creo que un sumergible que va por ahí en el Pacífico o en el Atlántico va cargado de droga, y si lo atacaron, si no se entregaron y lo tumbaron, está bien. Pero hay otras cosas, una lancha, pescadores, ahí pueden aparecer mansos y cimarrones. Porque no necesariamente un barco que esté en aguas, en aguas internacionales lleve droga. Obviamente, a pesar de que ellos puedan tener la inteligencia, pero no es así tampoco. Dice, el gobierno dominicano podrá permitir el aterrizaje y la permanencia temporal, ya lo leímos eso. Entonces, eso ha tenido, yo decía, vamos a esperar, porque así como salió la información, y aquí hicimos el comentario rápido y en función de cómo nosotros veíamos la situación, eso que yo le decía ayer, decía, vamos a esperar las reacciones, porque reacciones habrá de haber. Prácticamente todos los grupos de izquierda, digamos, Alianza País, Frente Amplio, Guillermo Moreno, María Teresa Cabrera, vía al comandante Pared, Sigfrido Pared, hablar del tema, al vicepresidente Alburquerque, a un diputado de la Fuerza del Pueblo, exdiputado. Obviamente todos los del gobierno, funcionarios, quiero decir, Pacheco, de los Santos, de la Cámara de Diputados, todos apoyan los mismos argumentos del presidente, y es entendible, espíritu de cuerpo. Pero
hay opiniones al respecto. Dice, por ejemplo, Guillermo Moreno, dice que es violatorio la Carta Magna. Eso lo dice él, el abogado. Yo ahí no llegaría a ese tema. Pero sigo diciendo, para que simplemente conozcamos las opiniones que se han generado. Tiene un amplio rechazo por entender que viola la Constitución y compromete la soberanía. Lo de la soberanía, yo le decía, ayer había un comentarista diciendo que hasta cambió el concepto de soberanía. La soberanía es soberanía. Tú puedes prestarla, tú puedes ceder alguna cuestión, pero obviamente eso no refuerza ninguna soberanía, al contrario, en todo caso lo que hace es que disminuye, no como se quería vender y que eso refuerza la soberanía. Pero bueno, eso es lo que dice Guillermo Moreno. En realidad se facilita la preparación de acciones militares contra Venezuela y Colombia, bajo el argumento de las drogas. ¿Es un argumento? ¿Qué usted cree? ¿Puede tener asidero? Bueno, es inadmisible que el gobierno comprometa al país en conflictos armados ajenos. Dije Moreno, que fue aliado del PRM en las pasadas elecciones. El Frente Amplio dice que ya había una sentencia, le voy a señalar lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional, lo mencionamos ayer porque oí que alguien comentó eso. Claramente dice que acuerdos que otorgan facilidades extraordinarias, inmunidades, privilegios o presencia militar, aunque se ha dicho que son técnicos, mecánicos, qué sé yo qué, pero todos tienen que ser militares porque son aviones militares. El avión Cisterna, el avión el C-130 Hércules, son todos militares. Presencia militar extranjera sin límites claros y sin supervisión efectiva dominicana son inconstitucionales. Los límites aquí se dijeron más o menos cuáles son, que se cumplan o que no se cumplan, eso serían otros 500. Pero bueno, dice que el gobierno, aunque, aquí María Teresa, aunque el gobierno intente presentar este permiso como limitado y temporal, constituye un precedente gravísimo. La palabra aquí importante no es el adjetivo gravísimo, sino precedente, que es lo que yo le estaba diciendo al presidente Abinader, le va a quedar por toda la vida esta acción en su currículum de vida, de la que se podrá enorgullecer a futuro o digamos sentir hasta posible, pudiera ser, estoy hablando conjetura, hasta vergüenza en el futuro. No sé. Dice, entonces, ¿en qué consistió el rechazo del Tribunal Constitucional a un acuerdo similar, diríamos, que se llamó Acuerdo sobre Estatus del Personal de los Estados Unidos en la República Dominicana, que se intentó pasar, que se pasó, que se firmó por Andrés Navarro y Brewster, el embajador americano? Acuerdo sobre estatus del personal de los Estados Unidos en la República Dominicana. Y si esos aviones vienen, vendrán con personal militar. El avión cisterna, los aviones carga, etcétera, etcétera. Wow. Oiga lo que dice el Tribunal Constitucional y por qué lo rechazó por inconstitucionalidad. Dice esa sentencia, la presencia de tropas militares siempre debe estar supeditada a un plazo concreto. En el acuerdo que se firma habla de temporal. Temporal puede ser por 10 meses, un día, 2 años, 5, 6, 10. ¿Cuál es la temporalidad? Entonces yo creo que ahí tiene una falla. Debe un plazo concreto. Es decir, no es permisible la permanencia por un lapso indeterminado de tiempo, no, por un lapso indeterminado, lapso es tiempo, de cuerpos militares extranjeros. Usted puede decir, no, no son cuerpos militares, esos aviones no los va a manejar un piloto de American Airlines, ni de no. Esos aviones son militares y los manejan militares. El uso temporal, ¿usted ve? Acá el concreto habla la sentencia, este dice temporal, entonces ahí puede haber un problema. Las autoridades que el propósito era ampliar la cooperación con el personal militar norteamericano temporalmente presente en el país y el Tribunal Constitucional dijo que era inconstitucional. ¿Usted ve? La sentencia dice, el Estado que precisa que el Estado dominicano determinará en todo caso el tiempo y las condiciones de su estadía, lo cual no se ha
realmente establecido, se habla temporal. Ahí hay una falencia, otras personas dicen que debió haber ido al Congreso, que debió ser priorizado. En todo caso, se está usando este paraguas, estos dos acuerdos, el de interdicción marítimo ampliado luego y aérea, ampliado por el gobierno de Hipólito. Y yo de eso, y cuando habla, dice no poner en peligro la población civil, etcétera, etcétera, y digo, ya ahí hay un problema. Pero también hay un problema que en Estados Unidos hay unas discusiones de si lo que se está haciendo es legal o ilegal. Si hay poder para hacer eso o no. Y ayer dice Trump, miren ustedes las cosas, entonces vamos nosotros a cargar con esas incertidumbres jurídicas y legales que hay en Estados Unidos, que de hecho, de facto, están siendo, porque para Trump no hay control alguno en Estados Unidos, tiene muchísimas sentencias y todas han sido apeladas, fallos en contra en muchas cosas de las que ha estado ejecutando. Por eso digo, hay muchas, al menos, incertidumbre. Si fuera en finanzas y estuviéramos haciendo una hoja, un balance, un estado de situación, algo, eso lo pusiéramos como un pasivo contingente. Por ejemplo, usted tiene estoy poniendo un ejemplo, usted tiene para que como se vea como en términos de números y negocios, usted tiene, digamos, un tema pendiente de un fallo en un tribunal que a usted lo demandaron por algo y la demanda son 10 millones de pesos, vamos a suponer, una empresa, 10 millones de pesos, ese litigio está en proceso. En su estado de situación usted presenta, bueno, pasivo contingente, pues si le fallan en contra, si acaso le fallaran en contra y lo sancionan y usted tiene que pagar eso, gracias. Y la demanda es por 10 millones de pesos, usted tiene que tener ahí como un pasivo, que en ese caso usted tendría que pagar esos 10 millones. En este caso, todas esas sentencias que le han, con la militarización, con eso que se está haciendo, con el no solicitar permiso del Congreso, conteniendo poderío del Congreso, igual aquí también, del Senado, de la Cámara de Representantes, todo eso vendría a constituirse en una especie de pasivo contingente, en términos, vamos a decir que de esto, de jurídico, no de los números ahorita como estaba hablando. Entonces, fíjense si es así o no, que el presidente Donald Trump ayer avisa que próximamente empezarán a detener el avance de narcotraficantes de Venezuela por tierra. Por tierra. Y Venezuela hace frontera con Estados Unidos. Venezuela no hace frontera con Estados Unidos, Venezuela hace frontera con Colombia, con Brasil. Con Estados Unidos hace frontera México. ¿Dónde es que lo van a detener por tierra? En Venezuela, en Colombia, en México. Usted está viendo. Y para hacer eso, entonces necesitaría aprobación. Sería como declararle la guerra a una nación. Ya la Sheinbaum, Claudia, la presidenta de México, se refirió al tema. No pueden pedir cooperación, no pueden venir para acá. Los otros ya se equivocaron, unos militares se metieron en una base, en una playa mexicana y se armó un revuelo. Y fue que se equivocaron. Iban a poner un letrero de que no pueden venir, pasar por aquí y se lo pusieron en la playa que no era, que era mexicana, en la frontera. Y hizo armar un revuelo. O sea, fíjense ustedes, y ahora estamos nosotros bailándose en ese jala jala. Aviones bombarderos B-52H realizaron el lunes demostraciones en el Caribe. Las Fuerzas Armadas empezarán muy pronto a detener a los narcotraficantes de Venezuela por tierra. ¿Pero por tierra por dónde? De Venezuela para Colombia, de Venezuela para Panamá, de Venezuela por tierra, ¿cómo? Por tierra, ¿cómo que van a llegar a Estados Unidos? Entonces, en estas cosas, ustedes ven, entonces, Venezuela dice, Estados Unidos lo que busca es el petróleo venezolano con ayuda de gobiernos subordinados. Ahí se nos pegó el FAO. Es verdad que nosotros estamos en contra de Maduro, que es un patán, que todo lo que usted se robó las elecciones y todo eso, pero es un país soberano, tiene que buscarse de otra manera. Habló la vicepresidenta de Venezuela, dice que está las autoridades, que lo que buscan es el saqueo del petróleo con el apoyo de gobiernos subordinados a sus intereses, que el verdadero objetivo de Estados Unidos en su supuesta lucha contra el narcotráfico es intentar apoderarse de los recursos naturales. Se defienden y tienen un argumento. Para el mundo entero está claro que Estados Unidos lo que quiere es robarse los recursos naturales de Venezuela. Entonces,
Se declaró el Tren de Aragua, se declaró el Cartel de los Soles, grupo terrorista, y bajo esos argumentos se sustentan jurídicamente, discutible o no discutible en términos de las leyes norteamericanas, estas acciones que está tomando el presidente Donald Trump, que no las había tomado ningún presidente anteriormente bajo ese esquema jurídico. ¿Son los abogados de Donald Trump más brillantes o que los anteriores? Lo que se ha visto hasta la fecha es todo lo contrario. ¿Es el secretario de Defensa norteamericano Pete Hegseth el más brillante de los secretarios de Defensa que ha tenido Estados Unidos? Todo lo contrario. Pero estamos nosotros en este berenjenal ya involucrados. Y en algún momento en Estados Unidos todas estas decisiones habrán de definirse de manera final, como se dice, de la cosa irrevocablemente juzgada, como se dice aquí, cuando los tribunales, en cada una de esos tirijalas que ha habido y esas sentencias, en muchos temas, y este es uno, y se ha hablado, que va a permitir acciones en tierra en México. México dice, aquí no nos permitimos, eso no se puede, necesita aprobación del Congreso, es como declarar la guerra. O sea, hay muchos temas. Al final del día, usted oirá opiniones, expresiones, seguirá habiendo. Yo con ese tema lo manejo. No es verdad que eso va a fortalecer ninguna soberanía nacional, todo lo contrario, en cualquier caso. Podrá ser legítimo, legal, tener el paraguas de esos dos acuerdos que se firmaron, así como se firmó otro que fue rechazado por el Tribunal Constitucional. Habrá que ver ahora si aparecen abogados con calidad, con conocimiento, que no los tengo yo, y incoan cualquier tipo de objeción a eso. Por asuntos ideológicos hay quienes se van a pandillar por el lado de Venezuela, hay otros que lo van a establecer sin apandillamiento por el hecho de que se tienen que respetar las leyes internacionales y que no puede ser esto la ley del más fuerte, bajo el argumento que usted quiera o pretenda establecer, porque hoy es este, mañana puede ser aquel o puede ser cualquier otro. Es como aquí la lucha contra el narcotráfico y entonces nada más meten preso a un grupo y a los de mi grupo no los meto. En Estados Unidos usted ve todo a los que están acusando en los tribunales, son todos los que son opuestos al gobierno del presidente Trump. Las cadenas de noticias tienen que decir lo que a él le parezca, a los periodistas los insultan, a los abogados que estaban en contra o que le llevaron casos no lo dejan entrar ni a los edificios federales. O sea, un sinnúmero de cosas de las cuales nosotros ahora estamos siendo copartícipes. Cosas que están en un limbo jurídico, pendientes de que en su momento y en alguna ocasión, en algún momento y algún lugar se diluciden. Mientras tanto, aquí estamos nosotros bailando en este asunto. Simplemente, ni me voy para allá, ni me voy para acá. A mí, ojalá y el narcotráfico se pueda eliminar a bombazo o como sea, pero eso no está jurídicamente establecido, hay estados de derecho. Ojalá y podamos salir de Maduro, ese patán, y de sus narcos y sus delincuentes militares que lo apoyan. Ahí está China, ahí está Rusia, ahí está Cuba, ahí está Nicaragua, pero eso es lo que son, pero hay un estado de derecho internacional. Entonces, cuando hablamos de que se respete el debido proceso y las cosas, debe ser para todo. Como dijo la monjita que ya ve, dijeron a todas. No puede ser que las cosas me gustan cuando me convienen y cuando no me convienen no me gustan. Es cuanto. Una pausa, que estamos en Economía y Mercado.